Voltaje eléctrico. Para explicar el voltaje eléctrico lo compararemos al agua almacenada en dos tanques de agua, uno situado a nivel del suelo y otra a una cierta altura h. Ahora, el agua fluye del tanque situado a mayor altura al tanque ubicado en el suelo a través de una cañería. Esta agua cae debido a la diferencia de altura y por efecto de la gravedad. Ahora, para tener energía eléctrica en nuestros hogares, ¿cómo se obtiene este voltaje eléctrico? Se almacena agua en una represa, en una montaña, en una cordillera, y esta agua almacenada se envía a presión a través de una cañería, y esta agua va a impactar directamente en una turbina. Es una turbina, va a impactar directamente en los álabes de la turbina, el cual va a hacer que gire o rote esta turbina. Al rotar esta turbina está acoplada a un motor eléctrico. Como está acoplado a este motor eléctrico, este va a generar este voltaje eléctrico o diferencia de potencial en sus terminales. El voltaje eléctrico que produce acá, si hacemos una gráfica de coordenadas, es un voltaje de corriente alterna, como vimos en el capítulo anterior. Es de esta forma, es una onda sinusoidal, es corriente alterna. Ahora una batería dijimos que produce corriente continua. Si hacemos la misma gráfica y el voltaje de la batería es de 12 voltios, este va a producir una corriente o voltaje constante. Ahora, para que haya una circulación de corriente debe haber una diferencia de carga de electrones en el punto de conexión de la batería. En un circuito básico lo que produce el movimiento de corriente es esta diferencia de potencial de 12 voltios. Acá tenemos de la batería 0 voltios y acá tenemos 12 voltios. Hay esa diferencia de potencial, el cual va a circular una corriente continua. Esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Ahora, esta diferencia de potencial es el voltaje, cuya ecuación del voltaje es la siguiente. El voltaje se define como es igual al trabajo dividido entre la carga. El trabajo se mide, dice acá, en julios y la carga es medida en columbios. Ahora, si reemplazamos que el trabajo es un julio dividido entre un columbio, esa es la definición del voltaje, es un voltio, así se define. Unidades de medida del voltaje, un voltio, tenemos la unidad, submúltiplos tenemos el milivoltio que se representa por 0,01 o 1 por 10 a la menos 3 en su notación científica. También tenemos el microvoltio, también se lo representa de esta forma, o el kilovoltio, que es 1000 voltios o 1 por 10 a la elevado a la 3. O también tenemos el megavoltio, que se presenta como 1.000.000 de voltios o 1 por 10 a la 6.